Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse a este espacio, a este momento para estudiar la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una corta oración para iniciar esta reflexión. Oremos. Nuestro Padre Dios, queremos en esta hora pedir tu bendición, pedir, Señor, sabiduría de lo alto para, Señor, comprender lo que nos quieres enseñar. Tu mano nos encomendamos y que ese mensaje, Señor, llegue a cada corazón, cada persona, Señor, que llegue a ver o a escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las labores más hermosas que un pecador puede tener o tiene es de estar en comunión con Dios. Esa es la mejor labor, el mejor trabajo que este ser humano, que nosotros como pecadores podemos tener. Y esa palabra comunión es una palabra que trasciende, una palabra que es trascendental. Y esa palabra que de alguna otra manera refleja lo que debe ocurrir con el ser humano y con Dios, es a lo que poco nosotros le dedicamos tiempo, a estar en comunión con Dios. Quiero compartir con ustedes que abramos en nuestra Biblia en Juan capítulo 14 y el Juan capítulo 15, versículo 4. Este pasaje dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Este texto refleja lo que debe ser el cristiano con Dios. No puede existir un cristiano que se llame cristiano o que se ponga o titule como cristiano si no tiene comunión con Dios. Aquí el versículo es fundamental, es importante en la comunión que el ser humano puede tener con Dios. Dice que el que permanece en Jesús y Jesús en nosotros, así debes de la misma manera permanecer, como dice el versículo acá. El pámpano no puede llevar fruto. Es importante, muchachos, es importante, familia, que nosotros permanecer, nosotros estar conectados con Dios. Esta palabra, permanezcan en mí, como dice el versículo 4, esa palabra tranquilamente la podemos cambiar por habitar, por morar, y ya le da como un sentido diferente al texto. Cuando nosotros leemos el versículo 4, dice que nosotros debemos habitar en Jesús, que nosotros debemos morar en Jesús, ya la cosa va cambiando. Y me acuerda que, es el mismo pasaje, es la misma palabra de permanezcan aquí en el griego, es la misma palabra que se utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 38, y también se utiliza en el versículo 39. Quiero que vayamos a este pasaje que nos recuerda que el permanecer en Jesús, el morar en Jesús, debe ser algo fundamental de todo cristiano. De eso depende la relación que tiene con el Señor y de eso dependerá el éxito que va a tener el ser humano en las luchas que le toca afrontar. Romanos capítulo 1, versículo 38 y 39, Juan capítulo 1, que me equivoqué, Juan capítulo 1, versículo 38. Juan capítulo 1, versículo 38, que nos dice lo siguiente. Jesús volvió y al ver que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Esta palabra vivir aquí, el vives, es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 15, versículo 4. El que permanezca en mí, debemos nosotros permanecer en Jesús. Dice entonces el versículo 39, les dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron donde vivía, es la misma palabra que se utiliza allá, y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Familia, es muy importante la relación que nosotros tenemos con Jesús, esa dependencia que nosotros debemos tener con Jesús.
todos los logros que nosotros podemos obtener en este mundo, solo lo obtenemos mediante la unión que nosotros tenemos como seres humanos y la unión que nosotros tenemos como seres humanos y Dios. Es importante que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros nos propongamos, estemos totalmente convencidos para unirnos a Jesús. Y eso requiere un trabajo, eso requiere un esfuerzo, eso requiere abnegación de parte de nosotros para obtener la victoria, para permitir de que sea Dios quien tome control de nuestra vida. Y bueno, Mateo capítulo 16, versículo 24, nos dice que eso requiere una decisión del ser humano para poder permitir que sea Dios quien tome el control por completo de nuestra vida. Mateo 16, versículo 24, dice lo siguiente: a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muy importante, mi hermano, que nosotros, para permitir que tome Dios el control de nuestra vida, negarnos a nosotros mismos. Es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, sea que Dios tome posesión por completo de nuestra vida. A veces nosotros no logramos obtener la victoria en el pecado o al mal, a muchas tendencias que nosotros con las cuales luchamos. Es porque no hemos permitido que Dios sea el que tome el control por completo de nuestra vida. Para nosotros obtener la victoria en este mundo, para nosotros tener el éxito fundamental en este mundo, es importante que nosotros le permitamos que a Dios, que Él sea el que tome el control por completo de nuestra vida. Yo quiero mencionarles otro pasaje de Romanos, ese sí lo vamos a leer ahorita, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 15. Para nosotros obtener la victoria, como les mencioné ahora, debemos permitir que sea Dios quien tome posesión o control de nuestra vida. Y el apóstol Pablo menciona este tema de permitir que sea Dios el que controle por completo de nuestra vida de una manera bastante interesante. En la Biblia nosotros leemos el término siervo, la palabra siervo. Y los siervos en aquella época realmente eran unas personas esclavas, eran esclavos, pero aquí el texto lo menciona como siervo. Pero el siervo en aquella época era realmente una persona esclava, que estaba totalmente, ¿cómo le menciono? Que su voluntad estaba oculta por la de su amo. El esclavo no podía pensar, no podía decir, no podía hacer algo si su amo no se lo permitía. Entonces el apóstol Pablo, teniendo en cuenta esta idea, hizo una aplicación espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo, en el griego doulos, se traduce, una mejor traducción sería: yo Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Ahora, algo muy particular de esta palabra y de su aplicación, de su significado amplio, es que el siervo, o por lo menos el esclavo aquí en estos momentos, es que la persona ha permitido voluntariamente, ha cedido su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que permite que nosotros seamos siervos o esclavos de Jesucristo. A diferencia de que alguien cuando se somete por completo a la esclavitud del pecado, la persona pierde de manera inconsciente, tomado obviamente por una decisión inicial, pero repite o entrega por completo su voluntad al enemigo, y el enemigo hace lo que quiera con esa persona, aún en contra de su voluntad. Y eso es lo que muchas personas hoy día se están luchando. Hay personas que quieren vencer el pecado, quieren apartarse del mal, quieren alejarse de aquellas cosas que le están perjudicando, pero no pueden, porque su voluntad la han entregado por completo al enemigo. A diferencia de Dios, nosotros voluntariamente le entregamos
la voluntad a Dios, y Dios utiliza nuestra voluntad, utiliza nuestras facultades, utiliza todo lo que somos para hacer algo especial. Y siempre nosotros somos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Siempre, precisamente cuando la Biblia llega y menciona que cuando nosotros conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y es que nosotros todo el tiempo de manera consciente estamos permitiéndole al Señor que Él tome posesión constantemente de nuestra voluntad. Entonces, volviendo al tema en esta hora, muchachos, es importante que para nosotros obtener el éxito, obtener la victoria en el conflicto en el cual estamos viviendo, es necesario que nosotros le entreguemos constantemente, diariamente, la voluntad a Dios. Por eso el versículo 4 de Juan capítulo 15 menciona que nosotros debemos permanecer, es algo constante, es algo diario, como dice el capítulo de mensajes para los jóvenes, el cual estoy haciendo alusión. Nosotros necesitamos diariamente vivir de la fuente inagotable de Jesús para poder nosotros ser llenados, ser nutridos de lo que es Dios. Pero es algo constante, es algo diario. Yo quiero mencionar una cita aludiendo a lo que venimos compartiendo, y es que está en el capítulo que les mencioné. Dice: debes recordar, aquí dice la sierva del Señor, debes recordar que tu voluntad es la fuente de todas tus acciones. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros permitimos que hacer, obviamente viene directamente por nuestra voluntad, por lo que nosotros deseamos. Hay un salmo, el Salmo 91, aludiendo y recordando y haciendo énfasis en el tema de permanecer. Es un salmo que a veces se tiene ahí abierta en la Biblia, en la casa, constantemente. Es el Salmo 91. El Salmo 91 nos dice que el que habita o el que mora, también se traduce en esta manera, el que mora o el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge, ¿ves? Acá dice este versículo, y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice el Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Y otras versiones dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo me parece muy especial, muy hermoso, porque nos recuerda que nosotros debemos vivir de manera constante, de morar constantemente delante de la presencia de Dios. Por cosas de la vida nosotros nos desconectamos o deseamos salirnos de ese lugar donde habitamos, donde moramos con Dios. Y eso es lo que trae como resultado muchos de los problemas en los cuales a veces nos metemos. Quiero entonces, familia, enfatizar a que Dios nos invita a nosotros permanecer en Él. Y esto juega un papel importante en nuestra relación con Dios. De eso dependerá nuestra relación con Dios, nuestro habitar con Jesús, nuestro morar con Jesús, va a determinar el éxito a las luchas que nosotros hoy enfrentamos. Quiero leer otra cita del Espíritu y Profecía. Dice: pero el infinito sacrificio de Dios, al dar a Jesús su amado Hijo, para que fuese sacrificio por el pecado, le permite decir, sin violar ningún principio de su gobierno. Una de las cosas importantes que Dios tiene siempre en cuenta es la voluntad. Dios no obliga a nadie. Satanás sí lo hace, pero Dios no obliga a nadie a que le acepte. Entonces, teniendo en cuenta, como dice la cita, teniendo en cuenta el sacrificio de Jesús, dice, le permite decir, sin violar ningún principio de su gobierno, entrégate a mí, dame tu voluntad y sustráela del dominio de Satanás, y yo tomaré posesión de ella. Entonces podré obrar en ti el querer y al hacer según su voluntad, o según, acá dice el versículo de la cita, según mi voluntad. Dios desea que nosotros podamos entregarle nuestra voluntad. Y hay algo muy interesante, mis hermanos, y es que cuando
la voluntad del hombre y la voluntad divina se fusionan, familia, esto genera un impacto, un poder extraordinario. Y yo quiero mencionarlo como lo dice la cita, la sierva del Señor, con las siguientes palabras. Vuelvo y reitero, cuando se une la voluntad de Dios, del hombre, la voluntad del ser humano con la voluntad de Dios, o sea, hay una unión poderosísima en esto. Y dice la cita, la sierva del Señor, en palabras del Gran Maestro, página 266. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Tremendo. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Esta cita me parece extraordinaria, me parece especial, porque dice que cuando la voluntad de nosotros como seres humanos, nosotros se une con la voluntad de Dios, dice que esta unión se vuelve omnipotente. Y yo les dejo ahí en la cabeza, les dejo como examen, les dejo como tarea, para que investiguen qué entienden por omnipotente. Familia, eso va a ser algo poderosísimo en la vida del ser humano. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nuestra voluntad y la voluntad de Dios se fusionen y que llegue a ser un poder omnipotente. ¿Cuántas luchas, cuántas cargas podemos evitarnos? Podemos tener éxito sobre muchas cosas que nosotros enfrentamos cuando nosotros coloquemos nuestra voluntad al servicio de Dios y que de manera consciente nosotros podamos siempre servir al Señor. Dios desea que podamos mantener siempre en su presencia, mantener siempre conectado, y lo hacemos a través de la palabra del Señor. Entonces, le invito, mis amigos, mis hermanos, para que permanezcamos allí conectados con Jesús, permanezcamos allí conectados con Dios, y que todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, cada minuto, nosotros podamos entregar nuestra voluntad al Señor, y que el Señor llegue a hacer cosas extraordinarias, cosas tremendísimas con nuestra vida, y que podamos nosotros impactar a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios que estás en el cielo, te damos, Señor, muchas gracias por ese mensaje. Gracias porque nos recuerdas que deseas, Señor, que nosotros como seres humanos entreguemos nuestra voluntad a ti. Tú deseas, Señor, hacer cosas extraordinarias, cosas impactantes en la vida de muchas personas o en este mundo. Y solo se logrará, Señor, cuando nosotros decidamos entregar nuestro corazón, entregar, Señor, nuestros pensamientos, entregar, Señor, nuestra voluntad, y que tú, Señor, puedas unificar, Señor, tu poder con la fuerza nuestra o con nuestra voluntad, y llegue, Señor, a ser omnipotente. En tu mano, Señor, nos encomendamos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haberse unido a este espacio. Bendiciones para todos.